he tenido la oportunidad de tener interacción con gente de la industria que me ha permitido tener mayor entendimiento de cómo algunas ideas de computación y avances de inteligencia artificial se pueden pues, utilizar para ayudarnos a mejorar el tratamiento médico y biológico y las ciencias biológicas. Entonces, el año pasado colaboramos con algunos researchers de Cambridge en el Reino Unido, de Stanford en Estados Unidos, y conmigo, que era la única persona de Latinoamérica del equipo, en utilizar Big Data del NHS de Inglaterra sin identificación para alimentarlo a una inteligencia artificial y correlacionar esa data hacia los síntomas y comportamientos de las personas para con eso obtener una idea de si sí tenían COVID o no. Esto lo hicimos, pues, notamos de que la eficacia real de las pruebas rápidas de COVID de los lateral flow assays era relativamente baja. Las pruebas de antígeno tienen en realidad una probabilidad del 70%. Nosotros lo llevamos a un 86%. Entonces, vamos a empezar con la presentación, que es el nuevo nombre que le estamos dando, que es VibeStock, porque creemos que eso se puede hacer no solo para COVID, pero para muchas más enfermedades. Porque cuando nosotros lo hicimos, de hecho, había poca data en realidad. Solo era la data de los síntomas de los pacientes, mucho de Inglaterra, después de Estados Unidos y después de Europa, que nos daba la idea de quién podría o no tener COVID, y además de los exámenes. Entonces, con esta misma herramienta, el equipo, de hecho, ganamos la competencia de MIT y también la competencia europea. El equipo está formado por mí, que yo, como les comenté, soy ingeniero. Eh, Mi formación en Pensilvania fue más que todo en ingeniería en energía, pero de ahí seguí estudiando computación en Berkeley, inteligencia artificial en Columbia, y algunas clases de negocios, y últimamente pues he tomado cursos de medicina en Harvard. De ahí los demás gentes del equipo está Claire Donat, que es profesora en la Universidad de Chicago. Ella es francesa, es la científica de datos líder, tiene un doctorado en matemática. Su asistente, que es Nina, es profesora asistente en Stanford. Ella no salió en esta foto, pero también colaboró mucho. Tal, que es un amigo, es un desarrollador de otras herramientas de la industria. Jessica Destin también es mi amigo desde la universidad, es médico en New Jersey. Anurag Collada lo conocí por medio de Freddy y sus demás amigos, que los dos están en Inglaterra. Anurag, que es un MBA de la Universidad de Londres, y Freddy es el microbiólogo de Cambridge, con que muchos de sus amigos fueron los que nos consiguieron la data del NHS. Freddy, de hecho, ahora vive en California, pero muchos de sus contactos siguen allá. Entonces, como les comentaba, las pruebas de antígeno, lo que nosotros encontramos es de que la eficacia era relativamente baja, un 70%, pero cuando tomabas en cuenta todos los demás datos del caso, la podía subir a un 86%, que fue lo que logramos hacer nosotros. Esta herramienta, que es con la que ganamos las competencias de MIT y de Europa, está disponible en este link, la pueden utilizar cuando quieran. Un poco del data está desactualizado porque ha cambiado bastante. Por ejemplo, últimamente sé que había un surgimiento en Argentina que no está metido aquí, lo cual te daría una probabilidad más baja de lo que en realidad tienes, pero sí te daría una probabilidad. Mucho de esto también lo puedes ver en la clínica, por ejemplo, en el hospital donde yo laboro y doy muchas consultorías, lo vemos muy seguido. Te aparecen muchos pacientes que te dicen, pero mire, yo tengo que tener COVID y no tengo ningún síntoma, y lo ves y no tiene ningún síntoma. Entonces, pues la verdad no hay necesidad de tratarlo, porque si lo tienes, si lo pones, nada más lo que haces es que lo pones en observación, le haces una tomografía de alta resolución. Con la tomografía de alta resolución puedes ver los pulmones a tal detalle de que si hay algún desarrollo de neumonía lo vas a encontrar. Si no hay, pues probablemente solo es un portador. Lo identificas, pero ya lo puedes tener aparte. En cuanto a lo clínico, también te llegan gente
viene y te da y te dice, mire, yo no puedo tener COVID porque mi prueba de PCR, de proteína C reactiva, o mi prueba de antígeno, dice que no, dice que es negativa. Pero le haces una tomografía y lo que ves en la tomografía es que muy similar a los demás casos de COVID. Entonces, irrelevante lo que te diga el examen, lo tienes que tratar como COVID. Y la verdad, eso ha hecho el hospital y ha sido muy exitoso haciéndolo. Entonces, continuamos. Esto está basado también en la idea de que el 25% de estas datas de Estados Unidos, así que no quiero que se desvíe los números por algo que tal vez no sea lo más adecuado en todos los países, pero en Estados Unidos 25 de los pacientes no son diagnosticados erróneamente la primera vez. Esto es un dato conservador, probablemente es mucho más alto. Para las enfermedades que son poco comunes, muchos tardan más de 5 años en ser diagnosticados. Y los datos médicos, y eso es irónico, o sea, teniendo la idea de que ahora también, además de la Big Data que tenemos el proyecto del genoma humano que se terminó desde los años 90. Con estos datos médicos genéticos podríamos identificar más del 80% de las enfermedades. Entonces, con esta misma herramienta, que después la estaríamos alimentando con data genético, podríamos reducir muchísimo el error en las cuales la gente está tratando de identificar qué enfermedades tiene. Por lo menos reducir las potenciales enfermedades. Actualmente estamos enfocados en la herramienta que tenemos para COVID, pero estamos en el proceso de adaptarla para más enfermedades. Entonces, ¿cómo lo pensamos hacer? Esta funciona con una encuesta que las personas llenan su información de en qué trabajan, dónde han estado viajando, dónde viven, cuál es su estado de salud. Y con eso se compara con las demás datas de las demás pacientes que hemos tenido, que es muchísimo. Por eso es Big Data. Tenemos millones de personas alrededor del mundo. Pero para ser honestos, sí juega un papel de que la estandarización de la data en Estados Unidos, Inglaterra y Europa hace que sea mucho más precisa la herramienta en estos lugares. Creo que eso sería otro tema que habría que hablar, pero la estandarización de la data en Latinoamérica sí ayuda a la herramienta, pero en vez de subirte el accuracy de un 70 a un 86%, es probable que te lo suba un poco menos. Es probable que te lo suba de un 70 a un 75 o un 80 porque no hay una estandarización de data y tampoco hay no hay el sentido de responsabilidad de los practicantes médicos de llenar la data adecuadamente. Carlos no me dejará mentir, pero en Guatemala sabemos de que si vimos un número de pacientes de COVID, lo dudamos mucho hasta que le preguntamos a alguien que en realidad estaba en el hospital. Esta es la herramienta que tenemos ahora, que la pueden utilizar en cualquier momento. Está disponible en español, inglés, portugués, ruso. La teníamos en más idiomas, la teníamos en francés, alemán, pero no tuvimos mucha gente interesada en en esas regiones, entonces decidimos solo tenerla aquí y enfocarnos en eso. A través de esta herramienta la gente puede seleccionar, ver el instructivo de cómo hacerse la prueba de antígeno para asegurarse que lo están haciendo bien. Este video fue proveído por Abington Health, que son con los que nos basamos en utilizarlo. Sus pruebas que son lateral flow assays, que son pruebas rápidas, son muy parecidas a las demás que hay en el mercado. Y después tenemos el cuestionario, que fue diseñado por médicos del Reino Unido que trabajan en el NHS. Amigos de Freddy, no voy a mentir. De hecho, el doctor Jack fue el que diseñó esto. Él trabaja mucho con el NHS y fue de las personas principales en orientarlos en cómo manejar la pandemia. Y la verdad lo han hecho bastante bien. La ubicación y viaje, esto es importante porque nos da mucha idea de dónde vamos a agarrar el data. Entonces, si alguien vive en Argentina, en Buenos Aires, pues vamos a enfocarnos en los casos que tenemos de ahí para mejorar la precisión de la herramienta. Porque si lo hacemos de una forma global, corremos el riesgo de que no estamos tomando en cuenta muchos del ambiente que puedan tener impacto en cómo se interpreta o no la enfermedad. Después de llenar toda la información adecuada al caso, nos da un rango de probabilidades. Lo hicimos más amigable en el tema de hacerlo visual,
pero en realidad lo que te da la herramienta es un rango de números numéricos, es una distribución bayesiana de números, estadística, en la cual te dice la probabilidad que tengas es del 0 al 20, debido a que vives en un lugar donde hay poca incidencia de esta enfermedad, no has viajado a ningún lugar donde haya bastante incidencia, tus síntomas no concuerdan con eso, y tampoco tu examen salió negativo, o además no, has estado usando mascarilla, no has estado laborando desde casa. Entonces, todas estas herramientas son las que contribuyen a darte esta idea. Siempre son rangos, nunca damos un número exacto porque es la realidad, ningún examen es exacto. Pero nos ayuda mucho porque en caso, por ejemplo, que una persona tuviera su antígeno positivo, pues la probabilidad no sería al 100%, que es lo que la gente piensa. La probabilidad que obtendrían aquí sería más, dependiendo de la data que metan, pero si es, por ejemplo, alguien que ha estado en casa, que no salió que vive en un lugar donde hay poca incidencia, que no tiene familiares que han salido, en la realidad no tiene riesgo, su probabilidad real sería de un 20 al 40%, a pesar de que tuviera el antígeno positivo. De la misma forma, si alguien tiene un antígeno negativo, pero ha estado viajando o ha salido a trabajar o vive con varias personas de las cuales no tenemos control de lo que puedan estar haciendo, la probabilidad de que tengan la enfermedad sería de un 60 o un 80, a pesar de que el antígeno sea negativo. Entonces, lo que intentamos hacer es hacer un poco más amigable los exámenes y el tema de diagnósticos basado en Big Data y basado en exámenes de pruebas rápidas, para ayudar a la gente a entender de que no son números exactos, sino que la probabilidad es más variable. Además, permitimos compartir una sticker en la que la pueden compartir o tomar un screenshot de la pantalla y tener reuniones con esto. Esto lo armamos utilizando Python y herramientas de Amazon para inteligencia artificial. Lo tenemos vivo en un servidor de MGINX, siempre también conectado por medio de Amazon hacia un API de Google, utilizando Golang, y utilizamos el framework de Facebook de React.js para hacer la presentación, digamos, la pantalla que estamos viendo ahorita. Últimamente, estamos reclutando otras organizaciones, hemos estado hablando con gente en Costa Rica, en Panamá, y con empresas como Novartis para aplicar este tipo de ideas a más lugares. Lo último que estamos haciendo es que estamos colaborando con una empresa que se llama Pulse ID. No sé si pueden seguir viendo mi pantalla, pero Pulse ID es otra startup con la que estamos colaborando, la cual está desarrollando un tema de blockchain en la cual la información de los pacientes se puede guardar de forma segura, transparente, utilizando la tecnología blockchain. Vamos a hacer nosotros la herramienta de inteligencia artificial para sus credenciales médicas de ellos, y en las cuales ellos ya están en pláticas con organizaciones como CVS, que es un grupo de farmacias en Estados Unidos. Entonces, ellos lo que están haciendo, se están enfocando mucho con colaborar con el tema de credenciales de la organización de Linux, que es una organización a nivel mundial de computación, utilizando los lineamientos del WHO, que es la Organización Mundial de la Salud, y inspirándonos en las herramientas de Health Pass. Es muy parecido a los demás Health Pass que ya han visto, o pases de salud, a diferencia de que este está utilizando un blockchain, y ahora con nuestra herramienta de inteligencia artificial, pues los pacientes van a poder utilizar su data para tener una mejor idea de las potenciales enfermedades que están teniendo. Entonces, creo que eso cubre bastante de lo que quería platicarles, y esa es mi información de contacto. Por decirme, o si tienen alguna idea de cómo podemos colaborar, pues me encantaría hacerlo. Me aprecio mucho el tiempo y la oportunidad para presentarles. Gracias. Fantástico, Roberto. Si querés dejar de compartir pantalla, ahí está. Sí, ya voy viendo algunos comentarios ahí que se van sumando. Te cuento que mientras que estabas hablando se sumó
Richard, que debe estar en Bogotá o en algún lugar remoto de Colombia, por ejemplo. Y me pareció verlo sumarse, sí, no sé si desde Montevideo, no sé si es Guillermo Vilas o si es Cecilia Portela también. Bueno, adelante, preguntas, consultas, convulsiones, alguna cuestión al respecto. Ya el Ale ahí quiere hacer una pregunta, en vez de escribirla, decirla, Ale. Después de Sí, él. hola a todos. Muy buena la presentación, Roberto. Yo tengo varias preguntas con respecto, digamos, finalmente al modelo de inteligencia artificial que ustedes entrenaron, ¿sí? El primero, digamos, es con qué datos entrenaron el modelo, ¿sí? Si hicieron una validación finalmente y contra qué fue el gol estándar, digamos, de la validación, cuál fue la sensibilidad y especificidad que obtuvieron, digamos, porque entendería que hablaste de sensibilidad pero no de especificidad, y qué tipo de algoritmo utilizaron, ¿sí? Si es una regresión logística, un árbol de decisión, si usas una red neuronal, digamos, cómo fue finalmente el desarrollo. Claro, y disculpa si digo muchas palabras en inglés, pero es lo que estoy acostumbrado a hacer en esto, pero como lo hicimos es, mucha de esta data la agarramos del NHS de Inglaterra, identificamos, o sea que no tenemos la información de los pacientes. Además de eso, durante el año pasado en COVID, tuvimos acceso a data que dio Facebook sobre las personas y demás organizaciones que estaban dando data de COVID de gobiernos. Esto lo utilizamos bueno, lo agarramos con la dirección de Freddy, que es el microbiólogo, y Nina y Claire, que son las estadistas, alimentaron una regresión utilizando una patient distribution, distribución de bias, creo que sería en español, para poder correlacionar con mejor probabilidades la data que estamos teniendo a los resultados. Tenemos un white paper completo, eso te lo puedo compartir, te lo puedo hacer llegar. Ahí hay mucho más información, pero para hacértelo corto, sweet and short, sería, agarramos data del NHS, lo alimentamos lo alimentamos a nuestra base de datos en NGINX, agarramos además más data de Facebook y otras instituciones que la estaban dando durante la pandemia, y lo correlacionamos utilizando una patient distribution a potenciales casos. El gold standard después fue el PCR y las pruebas de antígeno que teníamos de la NHS, los resultados. Entonces, sí, mucho fue basado en data digital. Ok, entonces es una regresión logística, ¿sí? Que utilizaron datos, digamos, como para poder, digamos, hacer, digamos, el algoritmo, y finalmente el resultado es una predicción que está basado, digamos, en una regresión, y lo correlacionaron contra el gold estándar, que es la PCR, y eso les dio una sensibilidad y una especificidad, ¿no? ¿Qué valores tienen de especificidad o del algoritmo? Tendría que revisarlo bien en el papel, por eso no me quiero meter mucho así, lo que eso es más tema que lo manejan Nina y Claire. Pero la data que tengo es que logramos subir el accuracy a un 86%. Te puedo compartir el white paper y la información de ellas, cualquier duda que tengas. Bueno, dale, buenísimo. Está bueno ahí porque vieron, están llenos de tecnicismo los dos, los demás acompañamos, y me parece que esto es lo bueno que tiene Roberto también. Vas a ver que va generando en términos generales preguntas y respuestas, y por el otro lado vínculos a veces entre dos o tres, porque se avanza técnicamente en alguna cuestión mucho más específica. Dale, tenías una pregunta o comentario, y después Carmen. Sí, Roberto, tu presentación es muy interesante, y plataforma de inteligencia artificial es muy interesante también. Mi pregunta ¿es posible que usamos este programa en los Estados Unidos, particularmente para viaje? ¿Es posible?
Sí, gracias, Teo. Es lo que estamos tratando. Por eso nos estamos saliendo con organizaciones como Pulse ID, la cual ya está teniendo pláticas con gente como CVS Pharmacy, para en vez de utilizar, bueno, ellos no tienen ninguna plataforma, pero por ejemplo, para darte una idea, Walgreens, que es su competencia muy fuerte, utiliza Epic. Entonces, lo que es un poquito más difícil en Estados Unidos es de que mucho de los sistemas de salud ya están dominados por compañías grandes como son Epic o Cerner, y cuesta mucho tener data de ellos. Entonces, lo que estamos intentando nosotros es aliarnos con otras startups que están haciendo su propio sistema de información de información médica, como son estos de blockchain, y adaptarnos a ello. Pero de que se pudiera utilizar, sí, sí es posible. Hay algo similar que se llama Verifly, que utiliza American Airlines. A diferencia que lo de ellos es pues bastante manual. En Verifly lo que haces es de que, sí, bueno, lo que haces en Verifly es de que llenas una, llenas tu información, llenas tu información, le pones, le subes tus exámenes de PCR o tu prueba de vacunación, y ya con eso pues obtienes si puedes viajar o no. La diferencia con esto sería de que además de esas pruebas de PCR podrías tener una información numérica de qué tan preciso puede ser ese examen. Gracias. Pienso que hay muchas oportunidades en el futuro. Sí, sí, eso esperamos. Sí. Sí, sí. Me parece que además la experiencia de Guatemala puede ser tranquilamente trasladada a otros lugares. Hablando de Guatemala, ahí se te sumó otro coterráneo, Oscar Iván Robles, y se siguen sumando gente a la reunión. Ryan también desde no sé si de Santiago o desde el sur de Chile también. Hola a todos. Hola Oscar, y Hola, feliz cumpleaños, cumpleaños hoy, así que feliz cumpleaños, Oscar. Gracias. Felicidades. Ahí Carmen quería hacerte una pregunta y creo que después Javier, no lo sé. Dale, Carmen. Bueno, pues nada, yo felicitaciones por la presentación y por todo lo que estáis haciendo. Y bueno, lo que quería preguntarte era si habéis hecho, porque esto lo habéis utilizado para predicciones de COVID y todo esto, o para, bueno, afinar un poco en temas de COVID, pero ¿lo estáis pensando para otro tipo de patologías o...? Sí, para iniciar, pensamos utilizarlo para detección de enfermedades poco comunes, porque en Estados Unidos hay más de 7,000 enfermedades que son definidas como poco comunes. Estas son enfermedades que tienen menos de 200,000 personas identificadas. Por ejemplo, mi abuela tenía Lou Gehrig's disease, ALS, y a pesar de que pues estaba rodeada de médicos, tomaron años en diagnosticarla. Y es el mismo tema con muchas personas que hemos dialogado. Susan, que fue una de mis mentoras iniciales, tenía cáncer de mama, que es una enfermedad pues más común, y aún así tomó aproximadamente 3 años en ser identificada, porque en los países desarrollados como Estados Unidos o pues mucho en Europa, pues se ha dado el tema de que los médicos se han especializado a tal nivel de que muchas veces no se identifican enfermedades comunes porque no son de la rama de las especialidades en ello. Entonces, para iniciar ahorita queremos enfocarnos en COVID, tenerlo ahí disponible, que tengamos eso pues, ya y ya tengamos pues, manejada la pandemia a nivel mundial, que esperamos que sea este año o el próximo. Ya estamos empezando a trabajar en ver de agregar otras enfermedades como son las neurodegenerativas, pero sí podría ser utilizado para cualquier enfermedad. Perfecto, perfecto. Incluso volviendo un poquito hacia atrás, todavía en COVID, seguramente tendrás que actualizar siempre algún tipo de síntomas nuevos. Digo esto porque, por ejemplo, Argentina desde la semana pasada sumó como un elemento más que no estaba objetivado como síntomas COVID, algo que era medio obvio, pero no fue oficializado hasta la semana pasada, que fue la rinitis y la congestión como un elemento nuevo, digamos, ¿no? A actualizar, y seguramente así va a ir siendo.
Bueno, muy claro hasta aquí, Roberto. Siempre quedan como preguntas en el tintero. El primero que se debe estar sujetando para hacerte más preguntas es el Ale, ¿viste? Porque el Ale es áspero, ¿no? Es áspero y además te va a polemizar también, te aviso. Pero me parece que son conversaciones que por ahí las podemos tener primero en una segunda reunión todos juntos, y después yo voy a ir poniendo la grabación de esto en el grupo, que voy a ir parando ahora la grabación, la voy a pausar.